Uno de estos días, Paul Washer, estamos viviendo un tiempo en que millones de llamados ni siquiera entienden qué es el Evangelio. Yo he tomado este versículo porque es como el lema del cristianismo, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque a mí me cambió. Porque antes era esto y hoy me tiene acá. Porque gracias a la gracia de Dios hoy estoy acá. Pues eso era lo que decía Pablo. Era un perseguidor de la iglesia. Era uno que odiaba a aquellos que invocaban el nombre de Jesús. Y todo lo que hacía Pablo, ¿no? Pero cuando llegó el Evangelio a la vida de Pablo, Pablo cambió completamente. Y lo tenemos mencionando esta frase. No me avergüenzo del Evangelio. Parece bien nacionalista esto, ¿no? Como cuando nosotros decimos, no me avergüenzo de ser salvadoreño. No me avergüenzo de ser ecuatoriano. No me avergüenzo de ser peruano, decimos. Es que así suena este versículo. Y en verdad no nos tenemos que avergonzar de ser del Evangelio. No. Porque es el poder de Dios que salva vidas. Ahora, vivimos en un mundo donde todos dicen ser cristianos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Viene un cantante de música mundana. Lógicamente, hay estrategias para vender más música y dice y se cambia y se pone título cristiano. Se convirtió al cristianismo. Y cuando vamos a escuchar su música, lo mismo de antes. Solo cambiaron sus portadas en los discos. Pero son cristianos. Catolicismo es cristianismo también. El mormonismo es cristianismo. Bueno, todos entramos dentro de esa sociedad cristiana, ¿no? Es que el cristianismo ha crecido un 80% a nivel mundial. Quindi, si yo soy uno que canta para vender más discos, yo voy a decir que soy cristiano. Pero en verdad, ¿han entendido qué cosa es el Evangelio? La pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Y ese es el tema de esta prédica. ¿Qué es el Evangelio? Y algo curioso, fíjese que aunque el pastor estaba hablando de esto en la mañana, yo creo que Dios nos sigue hablando acerca de estos temas porque estamos en este rema, caminando con Dios. Pero para caminar con Dios tenemos que entender qué es el Evangelio de Cristo. Vivimos en un mundo lleno de propaganda. Vivimos en un mundo de manipulaciones, hermano. Te dicen esto es lo otro. Y muchas veces, aunque nosotros que hemos creído, creemos muchas veces en el engaño de Satanás. Porque vivimos en un mundo lleno de propaganda. Pero no entendemos qué es el Evangelio. Porque nunca nos hemos ido a la Biblia y a investigar, a estudiar, a analizar qué fue en el Antiguo Testamento, qué es en el Nuevo Testamento. Y ese es el problema del cristianismo de hoy en día. Yo hoy le estoy predicando acá, ok, está bien. Usted está escuchando, perfecto. Anote y vaya a estudiar esta prédica en su casa. Porque no te quedes con lo que nosotros decimos, no. Para que entiendas más profundamente el tema, ve, estudia la palabra. Para que el día de mañana no nos dejemos engañar de las estrategias del enemigo, hermanos. Por ahí alguien decía, yo estudio la Biblia. Y le preguntaba, ¿en qué libro has estudiado eso de la Biblia? Y me dice, no, lo bajé de internet, un predicador que estaba predicando. Eso no es estudiar, hermanos.
Eso no es estudiar. ¿Se recuerda lo que hacían los hermanos de Berea? Anotaban todo lo que Pablo les predicaba. Y dice que después se iban a sus casas a investigar si era cierto. Hermanos, seamos diligentes. ¿Pero qué es el evangelio? Bueno, para entender qué cosa es el evangelio, tenemos que irnos primero a entender qué significaba el evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Qué era? Dice que en el Antiguo Testamento eran buenas nuevas. Yo creo que eso todos lo sabemos, ¿no? La diferencia es que eran cualquier noticia buena, eran buenas nuevas. Por ejemplo, 2 de Samuel 4:10. En 2 de Samuel dice que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto. ¿Se recuerda cuando Saúl murió? Y llegó el mensajero y le dio las buenas nuevas al rey. Eso significa evangelio. Buenas nuevas. Pero en el Antiguo Testamento podría haber sido cualquier noticia que era buena. En este caso era buena para el rey, no para el pueblo. También en 2 de Samuel 18, 19 al 20 encontramos también qué son las buenas nuevas en aquel tiempo. Dice, entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Eso era evangelio, las nuevas. Ahora, también el mismo libro de Isaías, en el 41:27, dice, y este es otro significado de qué son las buenas nuevas. Dice, yo soy el primero que he enseñado estas cosas. A Sión y a Jerusalén daré un mensajero de alegres. Estas son las buenas nuevas mesiánicas. Está hablando del Mesías. Entonces, esto era el evangelio del Antiguo Testamento. Anunciaba al Mesías, al que iba a traer la luz, al que iba a traer la salvación. Entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento, lo que es evangelio cambia. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas aparecen con Cristo y los apóstoles anunciando el reino de Dios. Si nosotros somos curiosos, mire cómo se va dando esto. Porque en Lucas 2, del 9 al 10, ¿quién es el primero que anuncia esta noticia? Lucas dice, he aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Siga adelante. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. El evangelio traído por los ángeles, anunciándoselo ¿a quién? ¿Se recuerdan los pastores que estaban pastoreando afuera? Si aparece el ángel, ellos tienen miedo, lógicamente, tuvieron miedo de aquel ser que se apareció. Pero este ser traía buenas nuevas. Y esas buenas nuevas eran de que iban a nacer un niño. ¿Se recuerdan que le sucedió lo mismo a María? Cuando se le aparece el ángel Gabriel y le da las buenas nuevas de que del vientre de ella iba a nacer un ser que iba a recibir el nombre de Jesús. Pero luego, ¿qué sucede? En la historia nos va narrando que dice que nació Jesús. Marcos 1:15, Jesús nace y dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, hermanos, vamos entendiendo lo que es el evangelio, porque los quiero traer desde allá, llevarlos por el Nuevo Testamento y vamos a llegar al punto que a nosotros nos interesa como creyentes.
Entonces Jesús viene y como Él es el mensajero de Dios, el que nos trae las buenas nuevas, Él dijo y anunció el reino de Dios. Las buenas nuevas se han acercado. Ahora, Jesús viene y en Marcos 16:15 está la gran comisión. Y dice, id por todo el mundo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, primero es anunciado por los ángeles. Nace Jesús, trae las buenas nuevas, prepara 12 hombres y a estos los manda a predicar el evangelio. Ahora, ¿qué es entonces el evangelio, hermanos? El evangelio es la vida de Jesús. Es la vida de Jesús mismo. Es el evangelio, son las enseñanzas que nuestro Señor Jesús nos ha dejado. El evangelio, hermanos, es todo lo que Jesús hizo, para resumirlo, para que lo entendamos un poquito más fácil. Y esas son las buenas nuevas. Dice la Biblia que en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ok, hasta allí estamos perfectos, ¿no? El evangelio es Jesús, que viene siendo anunciado desde allá, desde el Antiguo Testamento, como el Mesías, que viene en el Nuevo Testamento y es introducido por los ángeles, nace de la Virgen María, se levanta, crece, prepara 12 hombres, los comisiona para que hablen de él. Y está perfecto. Hasta ahorita estamos bien, hermanos. Ahora, todos los domingos vamos y predicamos de este evangelio, ¿no? Predicamos de ese Jesús que salva, del Jesús que murió en esa cruz y que por amor nos ha salvado a nosotros, ¿no? Y estamos bien, está perfecto. Está perfecto que lo hagamos. Entonces, ¿qué es el evangelio? Me dirá, el evangelio son buenas nuevas que se le anuncian al mundo. Ok, son buenas nuevas. El punto, hermanos, que aquí vamos a la otra cara de la moneda. ¿Qué significa el evangelio para usted que ya creyó? Para mí que ya creí. Para mí que ya recibí esa noticia. Porque son buenas nuevas para el no creyente. Son buenas nuevas para el mundo. Eran buenas nuevas para nosotros cuando no habíamos creído, cuando éramos muertos vivientes. Y aquí está el problema. ¿Qué significa para mí hoy el evangelio? ¿Qué quiere decir la vida de Cristo en mi vida? ¿Qué significa? Entonces vuelve la pregunta, ¿no? Como retóricamente, ¿qué es el evangelio en mi vida? Porque ya fue buenas nuevas. Es como cuando uno coge el periódico, ¿no? El periódico de este día, en esta mañana, lo leímos, vimos las noticias que estaban ahí, pero ya el día de mañana ya no va a ser una noticia nueva para nosotros, porque ya la leímos anteriormente, ¿no? Ya conocemos la noticia. Entonces nosotros ya sabemos el evangelio, ya se nos fue anunciado. Sea cual sea la manera como se le fue anunciado el evangelio, usted ya lo conoce, ya lo sabe. Por eso empecé la introducción diciéndole de que hoy vivimos en una comunidad cristiana donde todos son cristianos, pero no hemos entendido qué cosa es ser cristiano. Y acá está el problema. ¿Qué cosa es ser cristiano? En Hechos 11:26 nos encontramos que los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos, ¿no?
¿Se recuerda? ¿Pero por qué? ¿Por qué le llamaron a ellos por primera vez cristianos? Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Se recuerda cuando Jesús fue capturado y que lo iba siguiendo Pedro? Las 3 negaciones de Pedro. ¿Se recuerda que Pedro hablaba como Jesús, caminaba como Jesús? Ahora, ¿por qué a ellos se les llama cristianos? Porque eran iguales a su maestro en todos los aspectos. La pregunta hoy es, si ese que se acaba de convertir, que cantaba música mundana, ¿es cristiano verdaderamente? Ay, 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 hermano. Es que ese es el punto. Cada día nosotros nos tenemos que parecer a Cristo. Porque si no, no somos cristianos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y acá, por eso le dije, acá va a ser la otra cara de la moneda. Porque el cristianismo, el evangelio para mí eran buenas nuevas cuando yo no creía. Pero hoy que ya creo. Y está perfecto que lo prediquemos, está bien que lo vayamos a hablar. Pero para mí toma otro significado. ¿Sabe cuál es ese significado? Lifestyle, estilo de vida. Estilo de vida. Y acá es donde entra en problemas la iglesia. Porque por eso se les llamó cristianos por primera vez, porque vivían un estilo de vida igual al de Cristo. Bueno, ustedes son estudiados, ¿no? Saben que cristiano quiere decir cristos pequeñitos, porque se parecían a su maestro. Caminaban igual que su maestro, hablaban como su maestro. Entonces es un estilo de vida. Para mí, para todo aquel que ha creído en el Señor. Entonces cristianismo significa un estilo de vida diferente de los demás. Porque todas las cosas de aquí son hechas nuevas. El evangelio significa para un creyente un estilo de vida. Gálatas 5 del 7 al 13 dice, vosotros corríais bien. Fíjese que en la historia, en la palabra, dice que los gálatas empezaron bien el evangelio. Empezaron a vivir como Cristo vivía. Empezaron, pero se desviaron. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué pasó? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. Estábamos caminando, estábamos andando como Cristo anda, como Cristo habla, como Cristo camina. ¿Pero qué pasó? Dejamos el estilo de vida de Cristo. Si Jesús fuera un diseñador de moda, imagínense, tendríamos nosotros que decir, la moda de Jesús, qué bueno fuera, ¿no? Qué bueno fuera. Entonces el evangelio en nosotros, en nuestras vidas, en usted que ha creído, se convierte en un estilo de vida, hermano. Y aunque no nos guste, se convierte en un estilo de vida. Si es que en verdad le has creído. Porque si no le has creído, hermano, entonces yo te tengo que decir que el evangelio son las buenas nuevas, que Cristo murió en esa cruz por ti, en esa cruz del Calvario para pagar por tus pecados. Y si le aceptas en tu corazón, entonces Él te hace su hijo. Y entras a ser cristiano. Pero un cristiano verdadero. No como el cristianismo que se vive hoy en el mundo.
Ahora entiende, hermano, por qué es importante definir primeramente qué es cristianismo. ¿Por qué? Porque si el cristianismo ha crecido un 80% a nivel mundial, ¿cuántos de todo ese 80% son realmente cristianos? Quizás quedaría el 10%. ¿Por qué? Porque el cristianismo es un estilo de vida. Efesios 4, 17 al 19 dice que ya no andéis como los otros gentiles. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y les estoy hablando de un estilo de vida. Que ya no andemos, hermanos, como los demás. Como los demás que no tienen a Cristo en su corazón. Porque tú ya le conoces. Porque nosotros ya le conocemos, ya lo tenemos, ya le aceptamos. El Señor nos está aconsejando, hermanos, que vivamos como cristianos verdaderos, si no nos vamos a ir directamente al infierno. Y esa es la verdad del Evangelio, hermano. Acá no hay ni blanco ni negro, o sea, o es blanco o es negro. No hay una parte intermedia, hermanos. ¿Y por qué le digo esto? Porque en estos tiempos estamos viviendo tiempos difíciles. Y el engaño es muy sutil. Es muy fácil caer en el error. Podríamos pasar años, 20, 30 años sentados en una silla de una iglesia creyendo que estamos caminando para el cielo y nos estamos yendo directamente al infierno. Simple y sencillamente por no entender qué cosa es el Evangelio. El Evangelio es un estilo de vida. Y para en realidad vivir ese estilo de vida, pues necesitamos vivir como Él vivió. ¿Existen pautas específicas que constituyan un estilo de vida cristiano? Sí, sí las existen. ¿Y dónde encontramos esas pautas? ¿Dónde están? Acá. Las pautas son normas o modelos de vida a seguir. Y están escritas en la palabra de Dios. Y todas ellas se basan en un solo modelo: Jesucristo. Entonces, para vivir una vida cristiana, ¿qué necesitamos? Estudiar la Biblia. Leerla, estudiarla, vivirla. Hacerla parte de nuestra vida. Dice la Biblia que nosotros no tenemos que apartar nuestros ojos de Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Pero ¿cómo no apartamos la vista de Jesús? Si nosotros no le vemos, creemos que está aquí por fe, pero no le vemos físicamente, o alguien le ve, pero sí le podemos ver a través de sus estatutos, a través de sus mandamientos, a través de esas pautas que la Biblia nos da para poder vivir una vida cristiana. Entonces muchas veces la iglesia ha caído en esto, hermanos, en que hemos dejado de lado lo que es la escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Muchas veces nosotros somos como los católicos. Déjeme decirle esto, perdóneme, pero es la verdad. Al católico viene, el padre se levanta, le hace la misa, le hace acá y un montón de cosas, pero usted le va a preguntar acerca de su propia Biblia y no saben nada. Porque nunca la han escudriñado, nunca la han leído, nunca la han estudiado. Y muchas veces nosotros como cristianos hemos caído en ese error. Hemos descuidado la palabra de Dios. Hemos descuidado. Porque es la palabra la que nos da las pautas para vivir el verdadero cristianismo, para ser en verdad cristianos. Yo a veces me pregunto qué bueno fuera que todos nos reuniéramos y levantáramos un juicio legal para que todo aquel que no vive como Cristo se le deje de llamar cristiano, pues. Qué bueno fuera, ¿no? Porque hay unos que no son cristianos, no viven como Cristo. Dice 2 de Timoteo 3:16
que la Escritura corrige, instruye. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Instruir a quiénes? A los que ya recibieron las buenas nuevas. A nosotros, hermano. Y es lo que está haciendo ahorita la palabra de Dios. Usted me va a decir, con usted no lo hacen con los predicadores. No, somos los primeros que Dios nos agarra así, cuando nos está dando una prédica. Somos los primeros que estamos allá donde estamos estudiando y está que el Señor nos aprieta el corazón hasta que ya nos duele. Porque nos está corrigiendo. Y eso es lo que ha sucedido, hermanos. Este es el punto del meollo. Hemos dejado de lado la Escritura. Ayer hablábamos con los hombres acerca del fundamento. Hemos dejado los fundamentos y el fundamento del cristianismo es Cristo Jesús. Pero si no entendemos que Cristo Jesús ha dejado las pautas para vivir como Él vivió en la Escritura, ¿cómo vamos a vivir una vida cristiana? O sea, vamos a vivir una vida cristiana mediocre. Perdón, hermano, tal vez el mensaje es duro, pero este es el verdadero evangelio. Es que, hermano, basta ya de estar predicándole a la gente lo que la gente quiere oír. Hay que empezar a predicar el evangelio verdadero. Y perdóneme, pero la palabra de Dios es cortante. Y si nosotros que somos cristianos no hemos entendido, tenemos que entenderlo, hermanos. Porque yo no quiero, hermanos, que nos vayamos al infierno. Yo creo que todo aquel predicador que le predica la verdad del evangelio no quiere que nadie se vaya al infierno, hermanos. No queremos, hermanos. Los amamos tanto que no importa, hermanos, que nos odien por decirles la verdad. Pero no queremos a nadie en el infierno. Efesios 4, del 1 al 6 dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Hermanos, ¿a qué nos llamó Dios? Hoy lo cantábamos. A santidad. ¿Y por qué Dios nos llamó a santidad? Porque Él es santo. Porque Dios es santo. Porque Jesús nos demostró que sí podemos santificarnos en este mundo, aunque por muy perdido que esté. Pues Jesús se hizo hombre de carne y hueso como nosotros. ¿Usted cree que Jesús no sufrió también las tentaciones? Claro que sí. Y eso que la Biblia nos muestra un poco de tentaciones que Él tuvo. Pero ¿cuántas no habrán sido? Bueno, dejemos de lado a Jesús. Enoc. Hablaba el pastor en la mañana. Enoc vivió un tiempo difícil como el nuestro, ¿sí, no? Yo considero que el tiempo de Enoc fue más difícil que el nuestro. ¿Sabe por qué? Porque estaba cerca del tiempo en el que Dios iba a destruir a esa generación. Y yo considero de que todavía no hemos llegado hasta ahí, a la gota que derramó el vaso para que Dios. Entonces estamos hablando de un hombre que se logró santificar para el Señor, que logró vivir una vida verdaderamente cristiana en un tiempo difícil. Eso quiere decir automáticamente que nosotros lo podemos lograr también en este tiempo, porque no estás solo. Está Jesucristo a tu lado, está el Espíritu Santo que nos ayuda. Entonces, hermano, es un estilo de vida que te va a hacer diferente en tu trabajo. Vas a ver esa diferencia. Vas a ver cómo los demás hablan y cómo tú hablas. Vas a verlo cuando estás en la escuela, cómo son tus compañeros. Y te van a señalar porque no es fácil. No es fácil ir contra la corriente. Y te van a señalar. Porque te van a señalar.
pero sí se puede vivir. Mejor es una eternidad en el cielo que 80 años de placer en este mundo. Mejor es una eternidad de felicidad en el cielo que una eternidad de dolor y sufrimiento en el infierno. El problema de la iglesia, hermanos, es que nosotros no hemos entendido tampoco qué cosa es el cielo y qué cosa es el infierno, ¿sabe? Porque si los entendiéramos los dos, yo creo que elegiríamos. Y de seguro elegiríamos el cielo. Hermanos, el evangelio para nosotros significa estilo de vida. Hebreos dice que 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es cortante, penetra, destroza toda filosofía que el hombre pueda tener en su mente. Y esas son las pautas que Dios nos da. No tenemos que separarnos nunca de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la que da el testimonio de Jesucristo. Y Jesús es nuestro modelo. Ahora, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, hoy nosotros estamos aquí, ¿por qué? Porque estamos estudiando su palabra y es la única que nos va a quitar todo eso sucio que está en nuestra mente. Ahora, en esta vida cristiana se deben tomar decisiones, hermano, para vivir un verdadero estilo de vida cristiano. Y el punto es que cada día las tomamos, cada minuto de nuestra vida tomamos decisiones. Ahorita podríamos estar acá en este lugar y no rompemos ni un plato, ¿no? Somos bien santitos. El punto es, ¿qué sucede cuando salimos de esa puerta? ¿Qué sucede cuando estamos solos? ¿Qué sucede cuando estamos con nuestros compañeros de trabajo o nuestros compañeros de la escuela? Porque es allí donde vamos a tomar las decisiones. O somos cristianos del montón o somos cristianos del reino de Dios. Porque son las decisiones las que usted va a tomar, las que van a definir el futuro destino. Romanos 12:2. Y esto habla de una actitud. Romanos 12:2 dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformarse es una actitud y no de Dios, suya, mía. Es que Dios no va a venir y te va a agarrar y te va a cambiar y te va a decir, vaya, camine acá, y te va a dar una patada. No. Él ya nos dio el sacrificio. Ya Cristo murió, envió a Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y nosotros recibimos esas buenas nuevas, las hicimos nuestras, ok, está bien, pero hoy nos toca a nosotros el cambio de actitud, hermano. Tus decisiones. Es la palabra la que te va a condenar. Son tus acciones las que te van a condenar. Eres tú. Son tus decisiones. Porque el sacrificio ya fue hecho. La paga del pecado ya está hecha. Son tus decisiones, varón. Son las tuyas. El problema es que muchas veces estamos acá y decimos, a mí nadie me puede cambiar. Muchas veces nosotros no queremos ni someternos a la corrección del pastor. Imagínense. Y ahora si nos sometiéramos a la corrección de Dios. ¿Qué dijo David? Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ay, 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 hermanos, si Dios viniera y nos corrigiera a Él. Gracias que a veces pone personas que nos corrijan. Pero imagínense que si Dios viniera y nos corrigiera a Él, ¿usted cree que vamos a quedar enteros?
Ay, hermano. Pero es nuestra actitud, hermano, y este es el problema por el cual no hemos entendido el evangelio. Es usted el que decide, soy yo el que decido pecar o no pecar para vivir un verdadero evangelio. Para vivir una vida verdadera, una vida cristiana verdadera. Por eso yo le decía, ¿usted cree que esos cantantes que se han convertido son verdaderamente cristianos? Es una decisión suya, hermano, mía. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es tomar decisiones en Cristo todos los días, cada minuto de su vida. Decidir por Él y no por los deseos nuestros. ¿Por qué? Porque esta carne quiere pecar. Esta carne desea pecar. Por eso yo le decía, no es fácil ser cristiano. Hoy todo el mundo dice ser cristiano, pero no es fácil ser cristiano. Ahí estaba Pedro caminando, diciéndole, yo no te voy a negar nunca, yo voy a estar contigo a donde quiera, a donde sea que vayas. ¿Y qué hizo Pedro? Le negó. Muchas veces nosotros somos igual que Pedro, negándole. Lógicamente en el amor de Dios, Él no es que nos condena ni nada, sino que nos trae de nuevo y nos da una oportunidad y nos dice, venga delante de mí, que yo lo voy a restaurar, lo voy a levantar y lo voy a perdonar. Hermanos, el evangelio es un estilo de vida para nosotros que hemos creído. Y si no lo estamos viviendo, nos estamos siguiendo directamente al infierno. Si no lo estamos viviendo. Y no le hablo de que pasemos orando todo el día. Que bueno fuera, ¿no? Y no le hablo de que pasemos ayunando todos los días, los 365 días del año, porque ¿de qué sirve que usted ore o ayune si no vive como vivió Cristo? ¿Y de qué sirven esos sacrificios entonces si no vamos a obedecer los estatutos, las pautas que están escritas en la Biblia? ¿De qué sirve, hermanos, que yo me dé todo, que gaste mi vida en el servicio de la iglesia para Dios y para ustedes, mis hermanos, si yo no voy a vivir realmente como un cristiano? ¿De qué sirve el sacrificio? ¿Le agradará a Dios eso? ¿De qué sirve pasar todo el día en esta iglesia, todos los domingos, los jueves, los martes, los sábados? Si cuando ponemos un pie afuera de esta iglesia somos diferentes, ¿de qué sirve entonces? Hay un déficit alto de servicio en las iglesias. ¿Y sabe por qué? Porque nadie quiere santificarse. Es que ese es el problema. Es que aquí, las que cantan acá, no están ahí porque saben son las mejores para cantar. ¿Sabe por qué están ahí? Porque luchan cada día en santificarse. Viene Dios, las elige y las pone, vaya. Y así en todas las áreas, hermano. Y ese es el problema que hay en el cristianismo hoy en día. Cuesta hallar servidores porque no nos queremos santificar. No queremos negar nuestra propia carne. No queremos negar nuestros deseos. O sea, en pocas palabras, no queremos vivir como cristianos verdaderos. Nos hemos acomodado a ese evangelio light, hermano. Ese evangelio que te soba la espalda. Que te dice, fallaste, ok, está bien. Ok, siga. Pecaste, ok, siga con el servicio, no hay problema. No, varón, no, mujer. Si hemos fallado, no tendríamos ni que estar sirviendo. Porque cada uno que sirve, hermano, ministra a los demás. Su servicio ministra a los demás. Y si estamos mal, ¿con qué vamos a ministrar?
Que ese es el problema. Y ese es el evangelio, estilo de vida. Y este evangelio nos sirve en todas las áreas, hermano. No solo en el servicio de la iglesia. Te sirve. ¿Para qué? Porque tú eres, dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo, la sal del mundo. Y si la sal fuera insípida, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que si la sal fuera insípida? Bueno, que si nosotros no nos santificamos, ¿cómo vamos a afectar al mundo? Bueno, al contrario, nos vamos a hacer parte del mundo. En el evangelio se deben de tomar decisiones cada día y muchas de ellas nos van a doler. Hoy hablaba nuestro pastor acerca de negar a nuestra familia. ¿Sabe que yo vengo de una familia católica, apostólica, romana? Y cuando yo me convierto al cristianismo, lo primero que me dice, ¿y por qué te bautizaste si tú ya te bautizaste cuando eras pequeño? Recuerdo que yo tengo un tío que es teólogo, católico. Y cuando yo hablo con ese hombre, para sacarle esos montones de libros y enciclopedias que tiene en la cabeza porque estudió en el seminario, para sacarle todo eso, no me alcanza los 7 años del Instituto IBEA, hermano. Sí, hay que tomar decisiones cada día para vivir el verdadero evangelio, para vivir una vida que le agrada a Dios. Pero el Hijo de Dios tiene identidad, hermano. Y la identidad suya como hijo de Dios, mi identidad, son esas características que yo muestro cada día. Una hija de Dios no puede andar mal vestida en este tiempo. Un hijo de Dios tiene que andar bien vestido. Tu identidad como hijo de Dios, cómo hablas. Yo por mucho tiempo he trabajado con personas que no son cristianas. Y sinceramente, le puedo decir que la forma como ellos hablan es grotesca. Cómo se expresan es grotesca. Y a veces uno está en medio de ellos y uno no quisiera estar ahí. No quisieras estar ahí. ¿Cómo hablas? ¿Cómo caminas? ¿Cómo te mueves en la vida? Esa es tu identidad. Y vas a ser señalado por ello, porque te van a ver diferente. Es que ese es el punto, hermano. Si a ti te dicen que tú tienes algo diferente, entonces quieren decir que han visto a Cristo en ti. Pero si ni cuenta se han dado que eres cristiano en tu trabajo, varón, entonces ¿qué estás reflejando? Se percibe. La santidad huele. La santidad la perciben, ellos la perciben. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe muy bien cuando se mueve un hijo de Dios alrededor de él. Cuando se mueve por ahí. Y él lo sabe, se da cuenta. Las actitudes, hermano. Esto de un cambio de actitudes en nuestras vidas es, en pocas palabras, quebrar nuestro orgullo. Quebrar nuestro orgullo. Porque si ya somos cristianos y seguimos pensando que nadie puede corregirnos en nuestra vida, estamos totalmente equivocados. Nuestro orgullo es más grande que nuestro cuerpo. Y esa es la lucha más grande del cristiano, quebrar ese orgullo, humillarse. Es fácil muchas veces decir, yo me humillo delante de Dios. ¿Pero qué? Delante de tus hermanos. Es que ese es el problema, hermano. Humillarse delante de nuestros hermanos no es fácil. O es fácil para algunos de ustedes humillarse delante de una persona, ¿verdad que no? Y muchas veces nos toca agachar la cabeza.
Muchas veces nos va a tocar agachar la cabeza y aunque nosotros no tengamos la culpa de nada, nos va a tocar agachar la cabeza, simple y sencillamente. Porque ese es el evangelio, porque me estoy humillando. Y Dios sabe muy bien, y te ve, y te observa cada día, cada mañana, cada minuto. Él te está viendo tu forma de caminar. Cuando te humillas delante de aquel que te está humillando a ti, delante de aquel que te dice cosas feas, y tú simplemente vienes y te humillas, porque estás siendo luz. Porque Él ve algo diferente en ti. Un día de estos, un italiano me dijo de todo, porque le estaba usando el ascensor. Y ha visto que hay gente que no le gusta que le toquen los ascensores. Peor cuando usted lleva ese montón de cajas de IKEA que va a armar una cocina. Ay. Y me dijo de todo. Y en ese momento te viene acá en la mente, ¿y qué hago? ¿Le respondo o agacho la cabeza? ¿Sabe cuál es el problema? Si uno le responde, que el día de mañana te ve predicando en Corducio, ¿y qué va a decir? Y ese es el cristianismo. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué nos toca? Es que vivir el verdadero evangelio no es fácil. Y a veces no es ni culpa tuya, pero ¿qué toca? Agachar la cabeza, mis cusis, sacar todo y las escalas. Sí, hermano, y uno, ¿qué nos toca? Es que vivimos en un mundo de maldad, hermano. Y por ser cristiano nos van a señalar, por ser cristiano. Bueno, por ser cristiano les vamos a caer mal, pues. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Amarlos. Nos maldicen y nosotros bendecimos. Nos quieren quitar la vida y nosotros les queremos dar vida. Qué contrariedad, ¿no? Así, esto es la vida cristiana. Esto es estilo de vida. Ahora, el punto es, hermanos, que si este es un estilo de vida así, entonces, ¿a quién tenemos que ver entonces? ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? Bueno, es Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Veamos la vida de Cristo. ¿Cómo vivió Cristo? Es que muchas veces, ¿sabe? Nosotros hemos caído en otro error como cristianos. Yo creo que hemos caído en este error porque somos muy intelectuales. Venimos, empezamos a investigar qué dice esta palabra y aquí que allá y hacemos tanto meollo de la Biblia. Mira cómo vivió Cristo. Y vivamos, imitemos lo que Él hizo. Imitemos a Jesucristo en su forma de vida. Más allá de querer ser grandes intelectuales y buscarle a la Biblia cosas que ni siquiera tiene. Leamos los evangelios. Veamos cómo Cristo vivió. Imitémoslo. Cada día. Dice que Jesús dice que Él se comunicaba constantemente con Dios. En Marcos 6:46 dice que Él se apartó. Es que Jesús nos enseña un principio cristiano y es la oración. Y después que los hubo despedido, se fue al monte ¿a qué? ¿Ha visto que esa característica de Jesús? Habla mucho la Biblia de esto, de que Jesús se iba a orar, a comunicarse con su Padre. Y muchas veces nosotros no lo hacemos, hermano. Entonces, si Jesús lo hacía, ¿por qué no lo hacerlo nosotros? Le estoy mostrando las características de Jesús. Dice que Jesús reconocía la importancia del Espíritu Santo. En Juan 14:16 dice que Él va a rogar al Padre para que os mande un consolador. Y aquí hay otro problema grande que lo tocaba nuestro pastor en la mañana. Es que el verdadero cristiano y el verdadero hijo de Dios tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. Si no, no es cristiano, no es hijo de Dios. Y esa es la verdad. Si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no somos hijos de Dios.
Porque Él dijo que iba a mandar el Consolador. ¿Cuántas veces decimos que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y si no está ese Espíritu Santo en nosotros, no somos hijos de Dios. Entonces somos cristianos del mundo. Creemos ser hijos de Dios y no lo somos. Por eso dice, y cuando habla del bautismo, hay que entender esto. Que hay en partes de la Biblia que habla del bautismo por inmersión en las aguas, pero hay en otras partes de la Biblia donde habla del bautismo del Espíritu Santo, y ese bautismo del Espíritu Santo es la posesión del Espíritu Santo en su vida. Que Él venga y se adueñe de usted. Entonces somos hijos de Dios. Y eso para Jesús era importante, y no solo para Jesús, también para la iglesia primitiva. Era importante. ¿Sabe que después de 3 años se le decía a una persona que ya era parte de la iglesia en el tiempo antiguo? Hoy nosotros no. Viene el hermano, se pasa acá, dice que acepta al Señor, ya es hermano, ya es cristiano. Varón, mujer, si no tienes el Espíritu Santo, pídelo. Nosotros ayer estábamos orando, anhelando eso, la llenura del Espíritu Santo. Porque el único que te va a ayudar en este tiempo difícil es el Espíritu Santo. ¿Quién te va a llevar a toda verdad? No es el Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual Jesús dijo, yo rogaré al Padre para que os dé un nuevo Consolador. Sin el Espíritu Santo, hermanos, vamos a fracasar en esta vida. Dependemos del Espíritu Santo. Dependemos. Y esa es la verdad, ese es el evangelio. Entonces para Jesús era importante el Espíritu Santo, pero hoy la iglesia ya no le interesa más al Espíritu Santo. Le interesa más que usted empiece a moverse así medio raro. Y que todas las emociones nuestras empiecen a hacer locuras acá. Ok, está bien cuando te toma el Espíritu Santo y te usa. Pero hemos dejado de lado al Espíritu Santo, hermanos. Jesús obedecía la voluntad de Dios. En el Getsemaní le dijo Jesús, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la iglesia no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque le va a doler. Porque es negación. Es negación. ¿Y qué si Dios te quiere agarrar y te quiere mandar para África que te coman un par de leones? Y allí se salva alguno del jefe de la tribu y se convierte toda la tribu. ¿Y qué si Dios te quiere llamar para que te vayas allá a evangelizarle a los musulmanes? Y te terminen haciendo pedazos, pero tal vez uno de ellos se convierte y crece, nace una iglesia ahí. Ese es el problema. Hacer la voluntad de Dios, la iglesia no quiere. Vea, si no, en esos países millonarios, iglesias grandes y de millones, grandes templos, catedrales. Pero el dinero que Dios les dio no se los dio para que construyeran grandes catedrales, se los dio para que envíen misioneros, para que prediquen el evangelio, pero no lo quieren hacer. Esa es la iglesia de este tiempo. Entonces Jesús sabía que iba a sufrir. Jesús le iba a doler. Claro que le iban a doler los golpes. Le abrieron su espalda. Pero él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y la iglesia no quiere hacer la voluntad de Dios. No la quiere hacer. Si no, váyase los miércoles. ¿Cuánta iglesia hay evangelizando? Y perdóneme si le digo esto, pero es la verdad. Lastimosamente, nosotros hablamos de una iglesia de 200 personas. ¿Y cuántos hay evangelizando? ¿Cuántos jóvenes hay evangelizando? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? Es que está bien la comodidad, venimos cansados, no nos queremos sacrificar. La voluntad de Dios es que estemos allá evangelizando, porque somos la luz y la sal del mundo. Es la verdad. Aún acá se ve estos hermanos acá ahogándose cantando y nosotros allá. No queremos hacer la voluntad de Dios. No la queremos hacer. Jesús resistió la tentación apegándose a ¿qué? A la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que en las tentaciones de Jesús siempre le dijo, escrito está? Nosotros muchas veces al diablo lo queremos resistir con nuestras propias fuerzas. No, hermano. No.
No somos nosotros más fuertes que el diablo. Si nosotros somos victoriosos, pero lo somos en Jesús. No en nuestra fuerza. En Jesús eres victorioso, iglesia. No en tus propias fuerzas. Entonces necesitamos, cuando el diablo venga, ¿qué dice la palabra? Resistido y él huirá de vosotros. Pero hay que saberlo, que está aquí escrito. Y si está aquí escrito, dígaselo al diablo. Pero si no sabes si está aquí escrito porque no estudiamos la Biblia, ¿con qué nos vamos a defender delante del diablo? Y es que ese es el problema por lo cual está cayendo mucha gente, porque no tienen defensa contra el diablo, hermano. No tenemos defensa porque no estudiamos la Biblia, porque no vivimos. No, hermanos. Escrito está, decía Jesús. Jesús tenía otra característica. Perdóname que lo tenga tanto tiempo, pero es importante este mensaje, hermanos. Jesús servía a otros, lo que nosotros muchas veces no queremos hacer. Es que servir a mis hermanos acá es bien fácil. Váyase al domo, coja a un indigente de esos que huelen mal, déles un abrazo. Un día un hermano me dejó con los ojos así, porque había una persona ahí indigente, y él viene y lo abrazó con todo y le llevó su cafecito y su pancito del McDonald's. Y dije, cáspita, este hermano, si yo que estoy a 5 metros siento el olor, y él que lo abrazó. Es fácil servirles a ustedes, sí, es fácil servirles a aquellos. Servirle a su jefe cuando no le caes bien. Jesús tenía buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Tenía buen testimonio delante de Dios y los hombres. Job tenía buen testimonio delante de Dios y los hombres. Nosotros, ¿qué testimonio tenemos delante de Dios y de los hombres? Y es que muchas veces decimos, no, Dios sabe, sí, pero ¿qué sabe el que vive al lado tuyo? ¿Qué sabe tu vecino de ti? ¿Qué ve tu vecino en ti? Y muchas veces decimos, venga, crea en Cristo, sígalo a Él, pero a mí no me vea. Ese no es el Evangelio, porque el Evangelio dice que nosotros somos cartas abiertas. En pocas palabras, aquí en mi espalda y aquí enfrente están escritos todos los mandamientos de Dios, que los demás tienen que verlos en mí. Dijo Charles Spurgeon, el mundo no lee la Biblia, lee cristianos. Ay, 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 dijo. Jesús tenía buen testimonio, este hombre por eso fue llevado, porque tenía buen testimonio. Y quién sabe si uno de nosotros por tener buen testimonio se lo levanta a Dios. Lo que decía el pastor. No vaya a ser que lo levante un carro, porque ahí sí estamos mal. Entonces, hermano, para vivir como cristiano se requiere tener el carácter de Cristo, pues. Cristo tenía todas estas cualidades, nosotros las tenemos que tener. Y no porque nosotros no seamos Cristo, no, sí se puede. Porque es la actitud suya la que cuenta, hermano, es usted, es su iniciativa. Su iniciativa para cambiar es lo que cuenta. Entonces sí podemos vivir en este mundo santificándonos. Ahora, hermanos, ¿cuál es la evidencia de una vida cristiana? Mateo 7, 15 al 20 dice que la evidencia de que vivimos una vida cristiana son nuestros frutos. Y esos frutos muchas veces no los vamos a ver acá dentro de la iglesia. Se ven allá afuera. Y lo más terrible de esto, de los frutos, es que los ven aquellos. Aquellos que no conocen a Cristo son los que ven los frutos en nosotros. Guardaos de los... Sí. Por su fruto los conoceréis. ¿Qué ve nuestro capo de nosotros? ¿Qué ve mi maestro en la escuela, en la universidad? ¿Qué ven mis compañeros en mí? ¿Qué ve mi vecino en mí?
¿Ve buenos frutos o malos frutos? Porque yo le dije anteriormente, ver los frutos acá adentro de mis hermanos es fácil. Pues si acaso los frutos buenos damos, ¿no? Acá todos somos santitos. Pero esos frutos se ven allá. Póngase de pie, hermano. Voy a ir terminando porque estos muchachos ya me quedaron rojos los ojos de tanta luz que me ponen. Mateo 5, del 14 al 16 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está. Hermanos, el Evangelio para nosotros que ya creímos, que ya le conocemos, se significa estilo de vida cristiano. Y ese estilo de vida tiene un solo propósito y está dentro de la voluntad de Dios, y es esta: para que los hombres vean nuestras obras y glorifiquen al Dios del cielo. En pocas palabras, tenemos una gran responsabilidad de llevar esos frutos, de mostrar, porque sois nación santa, dijo, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para mostrar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué? A la luz. Para mostrar las virtudes. ¿De quién? De Cristo. Si somos cristianos, entonces quiere decir de que vivamos como Cristo vivió. Entonces somos cristianos verdaderos y no somos cristianos del montón. Hermanos, yo sé que esta prédica ha sido dura y verdaderamente ha sido dura, fue difícil hacerla. Pero es la verdad, hermano. Es la verdad del Evangelio. Y yo sé que no va a ser fácil. Yo sé que no va a ser fácil. Ni tampoco lo fue para este hombre, Enoc. Pero si queremos caminar con Dios, tenemos que entender qué cosa es el Evangelio en nuestras vidas. ¿Qué significa el Evangelio? Si no, hermanos, si no entendemos qué es el Evangelio, qué significa hoy que yo ya creo, que yo le he aceptado, perdóneme, pero nos estamos yendo al infierno. Y somos uno del montón. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos se salven. Pues por eso dio a su Hijo amado. Hermano mío y amado, el Evangelio es tu forma de vivir. Santiago dijo: sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, hacedores. El Evangelio es poner en práctica. El Evangelio es vivir de acuerdo a los estatutos, a los preceptos, a lo que Cristo ya nos dejó escrito. El Evangelio es vivir como Cristo vivió. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida que nos lleva cada día a parecernos al Hijo de Dios, a parecernos a Cristo Jesús, para que llegue el momento en el cual alcancemos la plenitud, la estatura y la plenitud de aquel, de Cristo Jesús. Porque ese es el final, ese es el fin, para que el día de mañana, hermanos, podamos terminar nuestros días y poder decir: he terminado la carrera, como lo dijo Pablo. Y no terminemos nuestros días
sufriendo yo en dolor, que el momento de la partida nuestra de este mundo, ese momento sea un gozo para nosotros y no un dolor. Pues Pablo estaba ahí, hermanos, y él estaba seguro que había acabado esa carrera. Sufrió, fue náufrago, fue apedreado, casi muere cuando fue apedreado. Se levantó, siguió adelante, fue humillado, lo traicionaron aún incluso sus propios compañeros. Aguantó frío, aguantó hambre, vivió, caminó, pero vivió como vivió Cristo. Hermano, en este tiempo no es difícil. Solo decide vivir para Dios. Decide poner tu vida en las manos del Señor y cada día cambiar esa actitud en nosotros, porque lo que te estorba es tu actitud. Lo que te estorba es la actitud nuestra negativa. Y eso es lo que el Evangelio hace en nuestras vidas, hermanos. Que cambiemos esa actitud, que quebrantemos nuestros corazones, que quebrantemos nuestro orgullo cada día y que le podamos decir al Señor: Señor, bien, y haz tu obra en mí. Que abramos nuestro corazón delante de Dios y podamos decirle: Señor, si has de cambiar algo, hazlo y ayúdame a quebrantar mi orgullo para que pueda estar contigo, para que cuando parta de este mundo pueda llegar a ese lugar donde tú abras tus brazos y me recibas. Porque es ahí donde queremos llegar, hermanos. Y es eso lo que Dios te está ofreciendo. Solo Él pide que cambiemos nuestra actitud. Que cambiemos, que nos dejemos moldear por Él, que abramos nuestros corazones. Padre Dios de los cielos, cierra sus ojos, hermano, y hable con su Dios. Hable con su Dios y dígale: Señor, yo hoy estoy en este lugar y reconozco, Señor,